Historia de la cartografía de suelos en México. La historia de la ciencia del suelo es muy antigua, pero la cartografía, como la conocemos ahora, es muy reciente, a pesar de los antecedentes que surgieron en el siglo XV y que a la postre darían lugar a los mapas modernos. En este capítulo conoceremos cómo surgieron los primeros mapas de nuestro territorio y cuál era el uso que se les daba. Haremos un breve recorrido histórico desde el inicio, el desarrollo y la consolidación de la cartografía en México, con las técnicas que existen hoy en día para la elaboración. ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes de la cartografía en México? Según Hernán Cortés, líderes indígenas mexicanos tenían mapas geográficos dibujados en diferentes materiales. Estos mapas reproducían rutas y áreas específicas. Algunos códices eran muy similares a los mapas catastrales, por ejemplo, el Códex Santa María Asunción y el Códex Vergara. Estos códices realizados para Tepetlaustoc y comunidades aledañas en el Valle de México constaban de 3 partes. Uno era el censo de viviendas y hogares de la población central y los otros 2 eran representaciones de sus tramas. La característica sorprendente de estos códices fue que en el medio de cada parcela había un glifo que representaba la clase de tierra o suelo. Aunque no estaban formalmente considerados como mapas de suelos, poseían todos los elementos de la cartografía. Si la edafología nació en el siglo XIX, ¿ya se reconocía como tal en México a inicios del siglo XX? Basurto Larrainzar, en 1926, en el volumen 2 de su tratado Agronomía y Agrología, afirmó que el estudio de suelos pertenece al campo de la geología, lo que significa que en esa época la pedología todavía no se consideraba una ciencia independiente en México. A principios del siglo XX, ¿ya existía en México experiencia técnica para realizar trabajos cartográficos? La Comisión Nacional de Irrigación, CNI, fue creada en 1926, principalmente para la construcción de grandes represas en el país. El Departamento de Agricultura fue establecido en la CNI el mismo año, y el primer jefe del departamento, de 1926 a 1929, fue Walter E. Packard. El especialista estadounidense fue contratado para este puesto porque, como explicó el presidente Calles, faltaba experiencia técnica entre los mexicanos. ¿Cuál fue el primer mapa edafológico de México? En 1937, la Comisión Nacional de Irrigación publicó el primer mapa de suelos de México como anexo al libro de Rodríguez y Brambila, titulado Primer intento de agrupar los suelos de México dentro del gran suelo, grupos del mundo. El mapa reflejaba principalmente los conceptos generales de distribución global del suelo, más que la superficie real del suelo del país. El mapeo de suelos en México fue realizado gracias al proyecto del Mapa Mundial de Suelos de escala 1 a 5 millones por la FAO. Este proyecto ha sido desarrollado durante el periodo de 1961 a 1978 e implicó una estrecha cooperación de los expertos nacionales con la comunidad internacional de ciencias del suelo. En la década de 1970, el Departamento de Agrología, bajo el liderazgo de Gaudencio Flores Mata y en colaboración con expertos de la FAO, integró la información disponible sobre los suelos de México para World Soil. ¿Por qué en la primera mitad del siglo XX se le dio el nombre de agrología al conjunto de los estudios relacionados con los suelos? El Departamento de Agronomía
se convirtió en el órgano oficial del gobierno para la realización de estudios de suelos, un procedimiento desconocido en el país en ese momento. Por razones desconocidas también, a los estudios de suelo se les dio el nombre de agrología. Macías Villada, 1963, indicó que el término agrología se utilizaba para caracterizar la parte aplicada de la ciencia del suelo, principalmente con respecto al mapeo de suelos y levantamientos agrológicos. Como sabemos, la agrología es la rama de la agronomía que estudia las relaciones entre el suelo y la vegetación.